Entonces este político de repente se da cuenta que la abuela le hizo algo y va y busca ayuda. O sea, la verdad es que sí, creo que tocamos temas bien padres dentro de la También comedia. creo que porque mucho del actuar político tiene que ver con la confianza, ¿no? Totalmente. Y la brujería, puedes creer o no en ella, pero si crees te da confianza, o sea, es como... Es como, deme la bendición, abuelita. O Ajá, sea, es y si como... tú le crees, vas a es sentirte total, te confiado. vas a sentir protegido, cabrón. Sí, aunque no sea cierto, pues vas a actuar como si sí. Y te va a dar Y te va a dar confianza. más oportunidades, vas a dar confianza. Es un juego, es de ese tipo de cosas en donde para que funcione tienes que creer. Pero pues es raro, no es como el tarot, de ese tipo de cosas que Sí, sí, totalmente, ¿no? son Es supersticiones que pues, a gente la hacen sentir bien. lo que te funcione, lo que te haga sentir bien, justo. Y entonces, la verdad es que es increíble estar haciendo una historia así, que tocas temas bien importantes y sobre todo la corrupción, la honestidad. De hecho, independientemente como político, como te decía hace rato, o sea, hay una parte en donde el hijo de este personaje, de mi personaje, le hace ver, pues, el mal, o sea, lo mal que está permeando en ellos, ¿no? En los niños. Y puta, ahí es donde, en una parte de la película, te digo, sin quemar absolutamente nada, pero sí este tipo dice, puta, soy una basura, cabrón, ¿qué estoy haciendo? Déjate ya o sea, con mis hijos, güey. Y hay muchas escenas donde él está hablando, que eso me gusta porque es un juego recurrente de mi personaje, que está en el espejo varias veces, y ves cuando está actuando antes de lo de su abuela, diciendo muchas cosas, y después cuando ya no puede mentir, se empieza a decir las cosas que realmente son verdaderas, como diciendo, se dice a él a sí mismo, güey, tanto que criticabas a los políticos corruptos y te convertiste en uno de ellos, me das vergüenza, basura, y empieza él a confrontarse, y me parece que yo creo que todos en algún momento en la vida nos hemos visto al espejo y uno puede engañar a todo el mundo menos a ti mismo. Sí. Entonces, creo que también ese es un gran ejercicio ahí en el que hacemos en la película, ¿no? También el hecho no sé, el hecho de, por ejemplo, jugar con el futuro de tanta gente. Porque a diferencia de otro tipo de carreras, el político se presta más al escrutinio porque está usando recursos públicos, ¿no? Totalmente. Tu jefe es tu país, tu pueblo, ¿no? Claro. Todos somos, o sea, todos estamos dependiendo de que tú gestiones bien las cosas. Creo que para hacer un mal trabajo tienes que tener una especie de narcisismo y también, de cierta manera, ignorar las consecuencias de lo que estás haciendo. Totalmente. Que eso es algo que nos puede pasar a todos. O sea, no sé, ahorita estamos grabando este podcast y sabemos que lo va a ver mucha gente, pero no tenemos una idea de realmente qué tanto. Claro. Ves simplemente un numerito en redes sociales, una cantidad de seguidores, una cantidad de visitas. Eso no le hace justicia a la complejidad de lo que realmente es cada persona individualmente que te está viendo. El político creo que tiene o debe tener cuando menos un fenómeno similar en donde a la gente, a su país lo hace una sola persona. Creo que, por ejemplo, pues a ti que trabajas en escenario, a mí también me pasa mucho con conferencias, llega un punto en donde a lo mejor hablas enfrente de 2,000, 3,000 personas y ya los ves como uno solo, ¿no? Total. Como que dices, bueno, es una personalidad de una audiencia porque en tu cabeza no es capaz de dimensionar qué tanta gente hay ahí. Entonces eso te ayuda a justificar tus propias acciones y eventualmente llegas al punto en el que si dejas que pase el suficiente tiempo, pues te alejas mucho de lo que eras en un principio. Y esto, justo hablando de eso, de te alejas mucho de lo que eras en un principio, es parte del viaje de este personaje. O sea, qué cabrón, y que nos pasa a todos, te digo, no nada más a los políticos. O sea, este tipo era bueno, tenía muchos escrúpulos, tenía valores, era líder sindical, defendía a la gente, a los trabajadores. O sea, era un tipo bueno. Su esencia era buena, no era una mala persona. El tipo se perdió en el camino, el tipo pues le ganó es que el poder es muy seductor y la fama del político. O sea, yo creo que lo más fuerte en la política no es tanto o sea, sí tiene que ver con el dinero, pero el poder. Creo que el poder es lo más cabrón. Y yo creo que es lo que dicen muchos de los presidentes que dejan de ser presidentes, que lo más extraña o lo que más les pesa o lo que más les duele es
dejar de tener poder, más Sí. que la lana, güey. El poder, porque el poder es muy fuerte, güey. Y este personaje lo vive y la verdad, mis respetos. Ahora entiendo mucho este endiosamiento de estas personas, ¿no? Que tienen el poder para poder prometer en campaña. Como dicen, Sí. prometer no empobrece, ¿no? Entonces tú prometes. Y yo me burlé un poco de eso. Es más, como destapé lo de mi video de que... Prometer no empobrece. ¿Cómo? Prometer no empobrece. Prometer no empobrece, Sí, cabrón. no. O sea, tú promete, güey. Ya, Ya después. no lo vas... Tú, a ver, pero promete, güey. Y eso es lo que de repente yo desde niño he vivido y todos hemos vivido cada sexenio lo mismo. O sea, te prometen, te dicen, Las te mismas- dicen aparte las mismas cosas y de propuestas. repente llega y otra vez y otro, vamos a empezar y vuelves a que es como la selección mexicana que cada mundial es de ahora sí vamos a pasar Pero y ahora es, sí es vamos a que pasar. eso está bien cabrón porque es algo muy humano, o sea, desde que son las mismas promesas de campaña, pero también vivimos contándonos y viendo y consumiendo las mismas historias. Sí. O sea, todas las Y nos películas las se compramos, parecen güey. desde los griegos. O sea, estás Total. hablando de que somos seres simples que como que estamos condenados a que se nos olvidan las cosas y luego, mira qué cabrón, y nos vuelve a Sí. interesar, ¿no? Sí, y en el cine pasa mucho Sí, también sí, de, sí. es que eso es lo mismo, la premisa la vi en Liar Liar o en la otra no sé qué. Pues sí, güey, Sí. no hay, a ver, Es una estructura. es una estructura, ¿no? El chiste es cómo cuentas la historia. Claro. O sea, no hay nada nuevo bajo el sol. O sea, y hablamos de los grandes blockbusters, los grandes éxitos de Hollywood. Muchas cosas ya sabemos, ya hay un abecedario, ¿no? De Sí, cómo funciona. ¿cómo se llama el Hero's Journey? Sí, el viaje del del héroe, héroe, ¿no? ¿no? El Save the Cat, ¿no? Que, Sí. a ver, en este minuto, sabemos hasta en qué minuto todo parece Tiene que perdido. ser la escena para que el protagonista sea... La noche más Sí. oscura del personaje, todo parece que se pierde y luego todo parece que hay esperanza y luego el viaje y parece que no y sí o sea, sabemos. El chiste es cómo cuentas las historias, ¿no? Sí. Y esto queda mucho con la política también. ¿no? Claro. Sabemos lo que va a pasar, pero ahí vamos otra vez. Y ya y nos la tenemos compramos. hasta mapas de cómo se generan dictadores. O sea, ya hay ciertas condiciones sociales que hacen que ciertos políticos sean prominentes, ¿no? Si tienes una Totalmente. sociedad muy polarizada, muy dividida, suele muy manipulable. Y es un terreno muy fértil para que salga un populista que ofrezca soluciones sencillas a problemas muy complicados y ahí va la gente. Y ahí va la gente y cree. Porque está en desesperación, o sea, es triste que Totalmente. pase eso, pero sí tenemos esas mismas... Totalmente. Y yo jugando un poco con este momento político, cuando destapo lo de que ya digo, sí, para todos los que... El segundo video fue para todos los que han preguntado con qué partido voy a asociarme y no sé qué. Quiero que sepan que voy a ser político, pero por la película que voy a hacer. Y ahí saco el tráiler. Y entonces, justamente en todas las campañas políticas, en todos los viajes de todos nuestros candidatos que acabamos de ver, justo me aproveché para, en mis redes sociales, aparte que coincide que yo empiezo a hacer un proyecto de un documental donde tengo que viajar a varias partes de la República por ese documental, y entonces me llevaba mis guayaberas, me llevaba mi saco y me iba por ejemplo, fui a Mérida y me fui a un sembradío de chile habanero. Estoy aquí en Mérida con la gente y para todos aquellos que están sufriendo sequía, les prometo que en mi gobierno voy a poner nubes artificiales para así provocar agua en todos los campos donde hace falta agricultura. Tona, no te abandona. Sí. O sea, Tona es mi persona. Este ademán es clave, ¿no? Es que además, no, sí, y la manita de las de acá, Illuminati, acá, es clave. Yo ya me tengo bien estudiadito, entonces... ¿A quién estudiaste así por excelencia en política? A varios, güey. O sea, pero, bueno, habiéndolo estudiado, ¿quién dijiste? Este vato está cabrón. No, o sea, pues estudié obviamente desde Peña Nieto, Calderón, gobernadores, de Veracruz, que después se nos peló. Sí. ¿Cómo se llama? Duarte, ¿no? Duarte. Hasta ni me quiero acordar, Duarte. O sea, gobernadores, exgobernadores, presidentes. Estudié también las tomas de protesta, porque en parte en la película, en el tráiler está protesto
guardar y hacer guardar la Constitución de los Estados Unidos mexicanos y comprometerme leal y patrióticamente, y si no lo hiciera, que el pueblo me lo demande, ¿no? Y empecé a estudiar entrevista y de repente te das cuenta que muchos tienen como fueron a la misma escuela. Sí, o sea, sí, sí, es una hay escuela. sus excepciones, pero mi querido Roberto, te agradezco mucho que me hayas invitado a este podcast, a todos los mexicanos y las mexicanas que están viendo este podcast creativo con Roberto Martínez. Yo te agradezco de verdad que me hagas llegar a la audiencia que tú tienes, porque si bien yo no tengo este arrastre y empiezan taca, 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 y es puro verbo, y son unos maestros para marear, ¿no? para hablar, Sí. o sea, mis respetos. Y entonces me fui a varios estados, entonces estuvo muy divertido que yo me iba, y ahora los entiendo como, pues sí, tú puedes prometer, ya si que te cumplan, no es mi bronca. Entonces, de hecho, fui a Guadalajara. Estoy aquí en Guadalajara echando taco, porque aparte es mucho de las campañas de que se van a echar taco para que te dé más cercanía con el pueblo. Estoy echando taco en una de las birrias más famosas de Guadalajara, y desde aquí me comprometo con todos los jaliscienses a mandar construir en mi gobierno un tren bala que vaya de Guadalajara a Puerto Vallarta en tan solo 30 minutos. ¿Cómo le voy a hacer? Eso ya lo veremos. Sí. Por ahora es mi compromiso de campaña, ¿no? O sea, güey, y dices, güey, sí, eso pasa. Sí, claro, y hay tanta información afuera que se pierden las cosas. Se pierde. Ya por el pronto ya ahí me gané uno que otro voto en esa promesa. Sí. Y luego me voy a Puebla y prometo que para evitar la caída del volcán en la ciudad de Puebla vamos a mandar poner un domo retráctil en la punta del Popocatépetl y solo lo abriremos en caso de erupción. Tona, no te abandones. O sea, güey. Y empecé a inventarme mamá. O sea, mucha gente decía, güey, esto no está alejado de la realidad. O sea, eso es lo peor, que eso no es lo más cañón. Y si tú vas a ver la película, de repente dices, sí hay referencias, pero dices, güey, la realidad muchas veces supera la ficción. Sí, es más rara la realidad que la ficción. O sea, a veces dices... Y más ahora se siente que todo está muy extraño, que todo, no sé, digo, quizá todo el mundo ha sentido eso en su propio presente, pero ahora las cosas están bien extrañas. O sea, lo que pasó, por ejemplo, con Trump en Estados Unidos, esa foto que salió, ¿viste la foto? Es una locura. Esa es la foto de nuestra época. O sea, es la foto más importante de nuestra vida que nos va a tocar presenciar. Totalmente. Y lo que he dicho en las entrevistas, o sea, esto no es una crítica nada más a los políticos de mexicanos. O sea, esto es mundial. Sí, como el político es un estereotipo mundial. O sea, todo el mundo se entiende lo mismo al hablar de lo que es un político. Sí creo que hay matices, sí creo que hay políticos y hay países en donde arrasan más que en otros. Totalmente. O sea, se controlan más o menos, pero la intención por ahí está, ¿no? ¿Qué opinas tú de la frase de tenemos el gobierno que nos merecemos? Yo creo que no se me hace tan... O sea, yo creo que nos merecemos un mejor gobierno, pero... hay que empezar con uno. O sea, yo no creo que nos merezcamos un mal gobierno, pero sí creo que si empezamos siendo congruentes, si empezamos justo de lo que hablaba de la película, perdón por regresar, pero creo que es una muy buena analogía de lo que estamos hablando. O sea, en la película no es, te digo, nada más es tirarle al gobierno, a la política. No, estás hablando de ya déjate que sea político, de un tipo que se pierde del camino, le gana la ambición, le gana el poder y empieza a llevarse entre las patas a los seres que más ama, que son sus hijos. O sea, en eso se resume la historia de este personaje, de esta película. Pero ahí, justo lo que te decía hace rato, que si empezamos siendo congruentes, es decir, antes de pedir, de exigir al gobierno, exigir al político, te pones tú y haces un ejercicio de autocrítica frente al espejo y dices, a ver, realmente soy esa persona honesta, realmente soy un tipo que no ha promovido en ningún momento un acto de corrupción, soy buen ejemplo si soy papá, o sea, los que son papás, estoy siendo un buen ejemplo para mis hijos, soy un buen ciudadano, o sea, y si uno empieza con uno, permeando a los que tienes a tu alrededor, obviamente esto va a ser una bola de nieve, sí, y vamos a tener un mejor gobierno, por supuesto, pero empezando con uno, güey. Y también es un tema de que es a largo plazo, ¿no? Porque total. Sí creo que, o sea, definitivamente los políticos tienen los defectos que tenemos los ciudadanos,
pero exponenciados Totalmente. por la posición en la que se encuentra, ¿no? Pero ese mismo gen lo tenemos todos en México porque nacimos en una misma sociedad y de cierta manera engendramos a esos mismos políticos, ¿no? Pero también, no sé, por ejemplo, pues todo mundo, o sea, si nos ponemos a realmente cuestionarnos a nosotros mismos, nos vamos a dar cuenta que también obviamente tenemos muchas incongruencias. Totalmente. Pero en un mundo práctico, en un mundo como el que vivimos hoy en día en México, también el ser una blanca palomita te va a hacer que te lleve la chingada. O sea, Sí. entonces ese balance en donde dices, porque por ejemplo ahora estoy estudiando filosofía y ahí estábamos hablando la otra vez de Kant, que Kant saca lo del imperativo categórico, que es básicamente el no siempre tienes que hacer lo correcto, nunca debes de mentir. Si hay por ejemplo una persona escondida y viene una persona a matarlo tú y te pregunta dónde está la persona, tú le tienes que, o sea, a ese nivel. Sí, y digo, pues no, en la práctica tampoco, ¿verdad? Total. Pero es una buena referencia que tener. Pero en la práctica pues también creo que sí tenemos que empezar a cambiar lentamente esas malas costumbres que tenemos como ciudadanos. Pero es que también si no te mueves en un México como el que conocemos, Sí, totalmente. te comen. O sea, te come la sociedad, te comen las instituciones, te come el gobierno, te come tu vecino. Y yo creo que eso les pasa mucho Está de la chingada eso. en el poder. Sí. O sea, a muchos políticos como... Llegan debiendo favores, es el problema. Sí. Llegan debiendo un chingo, llevan debiendo... todo, y pues ya en el poder... ¿Qué haces, güey? No, ¿qué? O sea, de hecho hay un texto en la película donde dice, abuela, no puedo, o sea, no me pida que sea honesto, o sea, me van a comer vivo. O sea, y sí, lo que estás diciendo, te comen. O sea, desgraciadamente a veces tienes que entrar dentro de un sistema y ahí es donde las cosas empiezan a ponerse en tu contra, ¿no? Por muy bueno que seas, por muy honesto que seas, puta, pues llegas y o te alineas o... Sí, y creo que quizá la reflexión o la síntesis es, tienes que estar en el sistema para cambiarlo, porque si ya te sales completamente, ya tú eres un inadaptado, ya eres un güey que está, o sea, ya estás completamente alejado del sistema actual. Tienes que estar dentro del sistema, empezarlo a cambiar, y en la práctica... Porque en la teoría dices, bueno, pues tiene que ser perfecto, pero y en la práctica, pues obviamente vas a tener tus manchas, vas a tener, es parte de, ¿no? Totalmente. Nadie es perfecto, o sea... Sí, nadie... Pero sí es una intención de decir, o cuando menos tener esa estrella polar, de decir, quiero ser una persona honesta, quiero ser una persona de bien, quiero ser una persona que haga las cosas... Tengo la intención exactamente. Y creo que ya eso sería una súper ganancia. Total. Mira, a mí que hoy en día no creo que eso exista. Hoy en día yo creo que la política es un emprendimiento y se meten para hacerse ricos. Totalmente. Esa es la realidad. Que eso, la otra vez me preguntaba a un periodista, oye, ¿qué piensas de algunos actores, algunas personas de tu medio que se han metido a la política? ¿Tú lo harías? Le dije, mira, yo no lo haría. ¿Y qué pienso de esas personas? Cada quien es libre de hacer lo que quiera, pero o sea, si realmente lo hacen por real ayudar a hacer algo por el bien común, por el bien de la gente que lo necesita, adelante. No importa que seas actor, que seas deportista. Si realmente lo que te motive para meterte a la política sea ayudar, bienvenido seas, no importa lo que te dediques, güey. Lo que está mal, lo que no se vale es que te metas como negocio, te metas para meterte lana, te metas para beneficiarte, para hacerte más popular, poder, para tener poder. Ahí es donde no se vale, ¿sabes? Que muchos creo que entran quizá con esa intención y luego ya eventualmente se corrompen lentamente, no te vas dando cuenta, ¿no? Pero... Puede ser. Y muchos otros ya entran directo a lo que van. Sí. Igual en los políticos, yo no creo que todos... También el perfil que trae la política, pues es ese vato que... O esa morra que... Totalmente. Y yo tampoco creo que todos los políticos sean malas personas o que sean todos corruptos. O sea, no creo. O bueno, tengo la esperanza de creer que no. Más bien lo que creo es eso, que le pasa como le pasa a mi personaje, que eran buenos, tenían valores, escrúpulos, pero que en el camino pues les ganó, cabrón. O sea, les ganó el poder. Entonces... Que todos sufrimos en nuestra vida una transformación así. O sea, todos éramos una persona cuando éramos niños y eventualmente la vida mediante experiencias y putazos... Total. Te cambia, o sea, eventualmente traicionas a ese niño y qué bueno, porque tú sabes más que ese niño, ¿no? Total. Sí, y es parte de la evolución personal. Entonces creo que todo mundo se puede identificar con esa idea. Y que todo el mundo puede cagarla, puedes, o sea, equivocarte.
Y no hay nada mejor que una persona reparada, güey. Ok, ya me di, ya cometí errores. Ok, no hay nada mejor que la reparación y la autocrítica y decir, a ver, sí, o sea, pero sí tener ese despertar de conciencia en algún momento en tu vida, güey. ¿No? Hay gente que se muere y nunca tuvo esa conciencia, ¿no? De, puta, hice mal, o me perdí, o hice daño, dañé. O sea, tener ese despertar en algún momento y decir, sí, me equivoqué. ¿Qué puedo hacer para mejorar? Vámonos para adelante, ¿no? Y también prepararse, educarse, o sea, también sí es un proceso en donde tienes que hacer las horas nalga, no tienes que estudiar. Totalmente. O sea, entiendo que el liderazgo puede ser algo muy, muy bueno y puede ser una persona que quizá, aunque no tenga el bagaje académico, eres muy bueno formando equipos y rodeándote de personas que sí lo tengan, pero pues de perdido tienes que entenderle un poco a los fierros, ¿no? Totalmente, y seguirte preparando. O sea, estoy feliz, la verdad, porque muchos chavos, me han parado chavitos de 12, 13, 14, 15 años que han ido al cine, que han ido a ver la película y que me dicen, güey, qué padre, me reí mucho, pero me gustó porque ojalá y que todos seamos honestos, ojalá que los políticos, o sea, y ya eso para mí vale, ya valió todo, ¿sabes? Más que me reí mucho porque, pues eso, qué padre que se logre el objetivo porque finalmente es una comedia, pero que salgan con esa reflexión mínima. No quiero cambiar conciencias ni... Es una comedia, pero que tiene algo positivo que ya les dejé o que con una cosita que salgan diciendo, puta, sabes que sí, la voy a pensar para la siguiente de no hacer una deshonestidad o no decir una mentira. La voy a pensar, ¿no? A lo mejor no lo voy a cambiar, pero ya de menos la voy a pensar. Entonces, creo que eso para mí es muy valioso, teniendo este poder de lo que hacemos nosotros de entretener, ya sea tele, cine, teatro, televisión, pero que podamos... Yo creo que tenemos una gran responsabilidad como personas que nos dedicamos a esta industria, de no nada más de... Pues sí, de entretener, sino que estamos aportando de positivo, algo mínimo, ahora sí que un granito, pero algo que poner tu parte, ¿no?